Segunda pregunta, y por supuesto relacionada. ¿Cuál es el criterio en diferencia de electronegatividad para poder concluir que se trata de un enlace covalente no polar? ¿Alguien sabe la respuesta? Criterio en diferencia de electronegatividad para concluir que entre dos átomos se genera un enlace covalente no polar. Alexa, ¿tienes la respuesta? Alexa Villasana. La verdad no, profe. Rodrigo Dávila. Rodrigo Dávila. 0.4. Menor o igual a 0.4. ¿Sí? Bien, tercera pregunta. Cuando un átomo se reduce, ¿en qué se convierte? Cuando un átomo se reduce, ¿en qué se convierte? Anión. Se convierte en un ion negativo, dado que gana electrones y los electrones tienen carga negativa. ¿Cierto? Bien. Cuarta. ¿Cómo se comporta la fuerza de interacción eléctrica entre dos partículas? Según la ley de Coulomb. O dicho de otra manera, ¿qué dice la ley de Coulomb? ¿Alguien? La fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas eléctricas es directamente proporcional al producto de sus cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. ¿Se acuerdan? Es la misma ecuación que la ecuación de la gravedad, pero en vez de masas, cargas. Última pregunta. En un enlace iónico hay siempre una parte metálica y una parte no metálica. ¿Cuál de las dos es la fracción catiónica? ¿La parte metálica o la parte no metálica? Laura Julieta, ¿conoces la respuesta? ¿Es la no metálica? La metálica. ¿No? Los no metales siempre se reducen, los metales se oxidan, ¿no? Bien. Estas preguntas iniciales, ya se los había dicho, no tienen por fin molestar a nadie ni poner en evidencia a nadie. Momentos de retroalimentación. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues que no respondas bien. Aprendes de eso, ¿no? ¿Qué lo hago público? Porque entre todos, que se aprendes de los errores de otros. Solo eso. Sé que luego es muy común en ciertos círculos de docentes querer imponerse sobre el estudiante y hacerlos quedar mal siempre. Esa no es mi intención. Mi intención es mantenerlos entrenando todo el tiempo. Si pasan 100 clases y en 100 clases no me responden bien, pero aprenden de esas respuestas, que así sea. Si en una clase me responden todo bien, excelente. Bien, continuamos entonces. Hago un repaso de enlace iónico, covalente polar, covalente no polar, rápido. Vemos covalente coordinado, metálico y las fuerzas de interacción intermoleculares. Si nos alcanza el tiempo, vemos un poco de propiedades periódicas. Muy bien. Entonces, enlaces iónicos se dan entre dos elementos y a diferencia de electronegatividad sea mayor o igual a 1.7. En los enlaces iónicos y solo en los enlaces iónicos se da el proceso redox, óxido de reducción. El átomo que se oxida se convierte en un catión y el que se reduce en un anión. Y ambos son iones. Y uno tiene carga positiva y otro carga negativa. Y cuando tienes dos partículas con cargas opuestas se atraen con una fuerza que es directamente proporcional a sus masas, a sus cargas, e inversamente proporcional a la distancia que las separa, al cuadrado de la distancia. El enlace iónico es una interacción electrostática.
Una vez generados los iones, estos se traen por ley física, por principio de Coulomb. Un electrón de más, un electrón de menos es significativo en cuanto a propiedades físicas, químicas refiere. No lo subestimen, jamás. Nuevamente la ecuación, ¿se ve? Cuadrado de la distancia. Un punto en que las partículas están separadas. De hecho, le llaman distancia de enlace o longitud de enlace. Que la fuerza de atracción ya no se nota, ya no se percibe. Se pueden separar las partes ionizadas. Bien. Veíamos también un enlace iónico típico se da siempre entre halógenos y metales alcalinos, alcalinotérreos. Ya los metales de transición depende. Algunos todavía, otros ya generan enlaces covalentes porque la diferencia de electronegatividad ya es menor a 1.7. Siempre que sea halógeno con metal alcalino, iónico seguro. Y la parte no metálica, ahorita veíamos, es la que se reduce. Es la que está, es el elemento que está a la derecha de la tabla periódica, es el que se va a hacer negativo. Y los metales se oxidan. Siempre son la pareja técnica de la sal. ¿Vamos? Sea como sea, después del enlace, los elementos involucrados obtienen su capa de valencia completa, ya sea ganando o perdiendo electrones. Y eso implica que la configuración terminal, después del enlace, sea una configuración de gas noble. ¿Bien? Bien. Se puede pintar con Lewis, se ve bien lindo. Las moléculas iónicas forman cristales y estos cristales se pueden disociar en agua. Un cátodo es un polo eléctrico con carga negativa porque trae los cationes. Y el ánodo es el polo positivo porque trae los aniones. Una vez más, por ley de Coulomb. Cargas opuestas se traen, cargas iguales se repelen. Luego veíamos el enlace covalente. A diferencia del iónico, no hay proceso redox como tal. Los electrones se comparten y compartiendo, los átomos involucrados logran su estabilidad, llenan su capa de valencia, generan octetos, duetos u octetos atípicos. Hay dos tipos, polar y no polar. El polar procede cuando la diferencia de electronegatividad es menor a 1.7 pero mayor a 0.4. El no polar procede cuando la diferencia de electronegatividad entre ambos elementos es menor o igual a 0.4. Covalente polar, su nombre lo dice, hay polos. Se genera un dipolo. Los elementos son similares en electronegatividad. Sin embargo, uno de ellos es ligeramente más electronegativo. No lo suficiente para robarle los electrones al otro, sí lo suficiente para mantener esos electrones más tiempo en sus orbitales. Una molécula covalente polar por excelencia es el monóxido de hidrógeno, óxido hidrogénico, óxido hídrico, ácido oxídrico, óxido de hidrógeno o como le quieran llamar al agua. ¿Bien? Bien. A diferencia del enlace iónico, los orbitales empalman. Los electrones se comparten y compartiendo se alcanza a completar, a cubrir, a llenar la capa de valencia. En el caso del agua, el hidrógeno o los hidrógenos terminan con configuración 1s2, como si fuesen helio, y el oxígeno con configuración 1s2, 2s2, 2p6, como si fuera neón. Se logra la estabilidad compartiendo. En el caso de la molécula de agua, dado que el oxígeno es el elemento más electronegativo, los electrones pasan más tiempo en sus orbitales y eso lo convierte en el polo negativo. Hablábamos también de algunas cuestiones de geometría molecular que ya después retomaremos. El hecho de que el agua sea dipolar conlleva a que pueda generar interacciones intermoleculares de tipo dipolo-dipolo. Hoy veremos otras interacciones que existen. En particular les llaman puentes de hidrógeno, que es un átomo de hidrógeno que se vincula eléctricamente a dos elementos. Uno por medio de un enlace, otro por medio de interacción electrostática, o sea, atracción por cargas opuestas. Así, un hidrógeno se puede unir a un oxígeno por medio de un enlace covalente polar, su propia molécula, y a otro oxígeno, a otra molécula, por medio de
de ahí de Coulomb. Dado que el hidrógeno es el polo positivo de esa molécula de agua y el oxígeno el polo negativo de otra molécula, si están lo suficientemente cerca, se atraen. Esto también se observa en polímeros como el ADN o las proteínas. Además, el agua, al tener carácter polar, permite diluir un montón de cosas, un montón de solutos. Prácticamente todo lo que tenga carga eléctrica, ya sea una molécula iónica u otras moléculas covalentes polares. Lo único que no se disuelve en agua son las moléculas covalentes no polares. Por ejemplo, las grasas. Veíamos enlaces covalentes a la Lewis. Y decíamos que estos eran muy comunes entre no metales. El covalente no polar, a diferencia del polar, no tiene polos. Es obvio, ¿no? Esto se da de dos maneras. La primera, los elementos involucrados sean los mismos. Hall contra Hall, que en el juego Scout. O sea, dos átomos de hidrógeno unidos en una molécula de hidrógeno. O dos átomos de oxígeno o dos átomos de cloro. Misma electronegatividad. Los electrones pasan el mismo tiempo en los orbitales de ambos elementos, de ambos átomos. Por lo tanto, no hay polos. Cuando es oxígeno, como el que estamos inhalando, O2, es un doble enlace covalente no polar para poder completar el octeto. Sin embargo, decíamos que hay un segundo caso. Elementos cuya diferencia de electronegatividad sea menor o igual a 0.4, aunque sean distintos. Y es el caso del carbono con hidrógeno. Carbono e hidrógeno generan un valor de diferencia de electronegatividad de 0.4, exactamente 0.4. Y la regla dice, si es menor o igual a 0.4, ya clasifica como covalente no polar. Y eso es congruente con lo que acabo de decir hace unos momentos. El agua y el aceite no se mezclan. Y el aceite es una molécula compuesta de carbono e hidrógeno. Una pizca de oxígeno, pero carbono e hidrógeno por todos lados, ¿no? Esto explica la mezcla heterogénea y no que sea una solución. Bien. Finalmente, les decía que íbamos a ver el cuarto tipo de enlace, que es el covalente coordinado. Antes quiero introducir esta idea. Igual y después podemos hacer cálculos, ya que me pasen los ejercicios que están revisando o demás. Pero en los enlaces covalentes existe una cuestión bien interesante que es cuantitativa. Y es que aunque todos se compartan electrones y en todo se logre el octeto, el tipo de orbitales que hay entre los átomos involucrados, la distancia entre los núcleos de esos átomos es distinta. Y eso genera la fuerza de repulsión o atracción, bueno, en este caso de repulsión, y al mismo tiempo de anclaje por los electrones, genera tensión molecular, o sea, energía de enlace. Aquí viene la energía expresada en dos unidades, en dos sistemas, kilocalorías por mol y kilojoules por mol. Observamos que las moléculas que tienen mayor energía de enlace son las que tienen una distancia de enlace, una longitud de enlace menor. La longitud de enlace se mide en nanómetros. Y, por ejemplo, vemos el H2, ¿no? Abajo. H2, dadas las características de los orbitales S de los átomos de hidrógeno, una distancia entre núcleos de 0.074 nanómetros. Y eso le da una alta energía de enlace, aproximadamente de 104 kilocalorías por mol. No sé si alguna vez has tenido la dicha de explotar gas hidrógeno, ya sea que lo produzcas con un metal en ácido fuerte o con un metal alcalino en agua. Explota lindo, pero lindo. Lo logras capturar en un globo y lo haces explotar, porque es menos denso que el aire, y le acercas una pancita con fuego, explota, pero de aquellas. Y eso se explica por la energía de enlace. Vaya, la idea que quiero introducir es que no podemos, sería erróneo, peligroso incluso, considerar que todos los enlaces covalentes son iguales. En química, el dicho, la voz popular, dime con quién andas y te diré quién eres, es la onda. Siempre hay que evaluar el caso particular. Esto después se convierte en entalpía, reacción, en entropía, en cálculos de energía de Gibbs y demás. Ojalá y después lo podamos retomar. Bien. Por el momento me interesa una introducción cualitativa a los tipos de enlaces y ya después resolver problemas. Vamos a ver el cuarto tipo, que es el enlace covalente coordinado. A mi gusto, un enlace genial. Se trata distinto a sus primos, al covalente polar y no polar, por la forma en que ocurre.
Para poder apreciar en su total esplendor este tipo de enlace, necesito hacer una pequeña introducción a ácidos, a la teoría más básica de ácidos. Es un tema que se revisa en secundaria, después en bachillerato. Espero que no sea totalmente ajeno a ti. Si es así, presta la mayor atención posible. Los ácidos son sustancias que cuando se colocan en solución acuosa, en agua, disocian, liberan un catión de hidrógeno, H+, los vuelve corrosivos. Y estos cationes de hidrógeno están muy concentrados. Además, liberan un anión. Es un anión siempre no metálico. Los ácidos son moléculas que tienen una fracción no metálica. Dentro de la misma teoría se incluyen otro grupo de moléculas llamadas bases o hidróxidos, si te acuerdas de la nomenclatura inorgánica. Los hidróxidos son moléculas que en solución acuosa disocian aniones hidroxilo o H- y un catión metálico. Los ácidos son no metálicos, las bases son metálicas. La teoría se completa con un tercer grupo de moléculas, las sales. Las hay binarias y ternarias, bueno, y cuaternarias y quinarias y demás. Aquí vemos una sal binaria, que es el cloruro potásico, compuesto que sí, por cierto, te inyectan vía intravenosa, hace que tu corazón entre un paro cardíaco en sístole. Es la muerte en Estados Unidos en prisión, ¿no? La pena de muerte se da por inyección intravenosa de cloruro potásico. Bueno, volviendo, el cloruro potásico es una sal, lo ponemos en agua, se disocia, como todas las sales, como todos los compuestos iónicos. Lo vimos anteriormente en el enlace iónico, ¿no? Disocia cationes metálicos, que no son H+, y aniones no metálicos, que no son OH-. De lo contrario, sería ácido base. En resumen, tenemos tres tipos de moléculas que disocian iones en agua: ácidos, bases y sales. Las tres conducen la electricidad, por tanto. Generan electrolitos. Los hay fuertes y los hay débiles en cuanto a ácidos y bases, dependiendo la cantidad de H+ o de OH- presente. Hay ácidos que si tienes la mala idea de beber y sobrevives, posiblemente no vuelvas a usar tu esófago jamás. Nunca vuelvas a hablar. Echarle un trago a una solución, uno normal de ácido sulfúrico, no creo que sea una buena idea. Puedes tomarte el ácido acético, ¿no? Si te gustan las papas con vinagre, o el ácido cítrico, si te gustan los muecas o ese tipo de polvitos que son ácidos, ¿no? Y no pasa nada. Todo dependerá de la cantidad de iones disociados. Bien. Esta cantidad la podemos medir en forma de concentración, específicamente molaridad, moles por litro. Mayor molaridad, tenemos mayor corrosividad. Bueno, esto solamente es para tratar de introducir a la teoría de ácidos. Son sustancias que se han estudiado desde hace mucho tiempo porque son corrosivas, son líquidos, incoloros, que queman. Eso está muy interesante. Una de las primeras explicaciones vino de Lavoisier. Este señor creía que era oxígeno el elemento que los hacía corrosivos. Y claro, hay ácidos que tienen oxígeno, como los oxoácidos, ¿no? Después llega Humphrey Davy, que parecía el príncipe de la Bella Durmiente, y se da cuenta que no. Con otros métodos analíticos se encuentra que es el hidrógeno. Y el hidrógeno está presente tanto en los hidrácidos, como el ácido clorhídrico, como en los oxoácidos que evaluaba Lavoisier. En ambos casos hay hidrógeno, por lo tanto el hidrógeno es el elemento corrosivo y no el oxígeno. El hidrógeno se disocia, como después Arrhenius estableció. Pues esta teoría de hidrógeno disociado por ácidos, concentrado, corrosivo, hizo muy felices a los químicos por mucho tiempo. Era un modelo que explicaba muy bien el fenómeno. Pero en ciencia siempre aparecen los contraejemplos, los casos atípicos, cosas que se salen de la regla. Las hay en todas las áreas: evolución, biología molecular, genética, química inorgánica, orgánica, físico-química, termodinámica, lo que quieras. Siempre va a haber contraejemplos. Y en este caso se llamó amoníaco, una sustancia muy común, usada como desengrasante, como antiséptico, desinfectante más bien, y que tiene en su fórmula 3 hidrógenos y un nitrógeno. La fórmula condensada del amoníaco es NH3. Según el modelo de Arrhenius, según las observaciones de Humphrey Davy, esto tendría que ser un ácido, ¿no? Pero si tú pones amoníaco en agua y le mides el pH es mayor a 7, es una base.
pero es una base que no tiene grupos hidroxilo, es una base que no es un hidróxido. ¿Qué rayos con esto, no? ¿Cómo es posible? Esto debería ser un ácido, pero no lo es. Cuando ocurre una situación así en ciencia, una situación así de incómoda, requiere un nuevo modelo, una nueva explicación. A veces sustituye el modelo anterior, otras veces lo complementa, que fue exactamente lo que pasó aquí. Llegaron estos dos señores, Hans Bronsted y Thomas Lowry, que parecen a Don Ramón y al agente Colson, y estos dos pusieron una ampliación de la teoría clásica de ácidos y bases para explicar el contraejemplo del amoníaco. Y se ve más o menos así, ¿no? No sé si viste esto en preparatoria. Secundaria, casi estoy seguro que no. Pero en preparatoria se suele ver. Esto es comportamiento del amoníaco, explica su carácter alcalino, según la teoría de Bronsted-Lowry, y demanda la comprensión de un cuarto tipo de enlace llamado enlace covalente coordinado. Wow. Vamos a ver qué onda. Vamos aquí al amoníaco, una vez más, NH3. Está en solución acuosa. AC significa eso, ¿no? Que está mezclado con agua. Y obviamente en esa solución, pues también hay agua. Este es el soluto, este es el solvente. Ok. De aquí que el NH3 convierte en NH4. No es una molécula, ahora es un ion poliatómico. Se llama ion de amonio. Amoníaco y amonio no son precisamente lo mismo. Amoníaco es NH3, amonio es NH4 en forma de catión. ¿Sí? La materia no se crea ni se destruye. Ese hidrógeno tuvo que venir de algún lugar, de algún otro compuesto. Y el único otro compuesto es el agua. ¿Ok? El agua pierde un catión de hidrógeno, H+. ¿Qué te queda después de que H2O pierde H+? O H-, ¿no? Y entonces el OH- empieza a aparecer. No lo disoció el amoníaco como lo hace el hidróxido sódico o el hidróxido potásico. Hizo que el agua se convirtiera en hidroxilos. Y para fines últimos, da igual, ¿no? Se concentra y eso genera un pH elevado. La pregunta es, ¿por qué el amoníaco, NH3, puede aceptar un H+? ¿Qué tiene de especial? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué no se supone que NH3 es una molécula donde se completa el octeto? Donde los átomos tienen sus capas de valencia completas, llenas. Ahorita regreso a este esquema. Para poder entender lo que está pasando aquí, por lo tanto, entender el cuarto tipo de enlace, tenemos que hablar del catión de hidrógeno. El catión de hidrógeno, que es todo un rockstar en biología y química, se suele representar así, ¿no? Permíteme, déjame agarrar el plumón. Ahí está. H. Y H escribe, ahí está, bien. H más. Es un catión, eso implica que es un átomo de hidrógeno que se oxidó, ¿cierto? Lo que vemos en pantalla es el átomo de hidrógeno. El átomo de hidrógeno tiene Z igual a 1, es decir, un protón. Su estado fundamental Q es igual a 0, por lo tanto tiene un electrón. ¿Me fijas? Si ves la masa atómica, el valor A, el parámetro A del hidrógeno en la tabla es 1. Bueno, 1.007, como James Bond, redondeado 1. Por lo tanto, el hidrógeno en su estado fundamental no tiene neutrones. Si se llega a oxidar el átomo de hidrógeno, te queda solamente un protón, ¿estás de acuerdo? Un mísero protón. Es todo. Bueno, aparentemente. Queda un protón y un orbital vacío. No hay nada, pero ahí está el orbital, ¿no? Como una casa abandonada. Y eso es muy interesante, porque tienes una especie química ionizada, positiva, con un solo protón y espacio. Y eso es lo que permite precisamente el enlace covalente coordinado. Como contexto cultural, el átomo de hidrógeno es un punto de referencia en la física nuclear. El modelo de Bohr originalmente fue calculado para el átomo de hidrógeno. Por eso en el cómic, película, novela gráfica de The Watchmen, de Alan Moore, el Doctor Manhattan, tuvo el átomo de Bohr, el átomo de hidrógeno en la frente, ¿no? No sé si te habías dado cuenta. Bueno,
De nuevo, tenemos al catión de hidrógeno, al átomo de hidrógeno oxidado con un solo protón. Por eso es que a veces en la teoría ácido-base a los iones de hidrógeno les llaman protones, ¿no? Es lo único que tienen. Ahora, vamos a analizar al amoníaco. Y aquí se va a poner interesante porque vamos a poner en práctica lo que aprendimos de enlaces. Necesito algún valiente, alguna valiente que me dé la configuración del nitrógeno. Sería bien que fuera mental, pero si no, vean su tabla periódica. Si nadie se ofrece como tributo, yo elijo al voluntario víctima. Nitrógeno, elemento número 7, ¿alguien que me pueda dar la configuración? Voy a contar estáticamente, si no, yo elijo 1. 1s2, 2s2, 2p3. Eso. Muy bien. Electrones de valencia, Luis Gerardo, ¿cuántos tiene? ¿Cuántos de valencia? ¿Cuántos electrones de valencia? 3. 3. No estoy de acuerdo. 5. 5, perdón, sí. 5, ¿verdad? Tiene 3 en P y 2 en S, 5. ¿Cuántos le faltan para el octeto? 3, ¿no? Eso explica por qué la fórmula del amoníaco es NH3. Le bastan 3 enlaces con hidrógeno para completar el octeto. Y entonces vemos en el diagrama que está a la derecha al nitrógeno con sus electrones de valencia, que son los azules. Los hidrógenos con sus electrones de valencia, que son los rojos. 1s1, nomás tienen 1. Los electrones de valencia les faltan a los hidrógenos para estabilizarse 1, ¿verdad? Para llegar a configuración de helio. Y al nitrógeno, 3. Pasa lo mismo con el agua. Por medio de enlaces covalentes polares, se da la estabilidad. Si cuentas los electrones de valencia que tiene ahora el nitrógeno, son 8. 2, 4, 6, 8. Es prestados, pero en total 8. Si cuentas los electrones de valencia de cada átomo de hidrógeno, son 2. ¿Ok? Sin embargo, aquí pasa algo bien interesante. Que hay un par de electrones de valencia que no están compartidos. Piensa en eso. De valencia no compartidos. O sea, son de la órbita externa, están en el nivel de energía más elevado del átomo de nitrógeno, pero no están formando parte de los enlaces. ¿Ya los viste? Son estos de aquí. Un par de electrones de valencia no compartidos. En la molécula de amoníaco, el nitrógeno tiene un par de electrones de valencia no compartidos. Ok. ¿Necesita compartirlos? No, ¿no? Y ya está estable, ya tiene su octeto completo. Pero puede llegar a hacerlo. Pero va a ser una composición distinta. ¿Qué necesitaríamos para que se diera ahí un enlace especial? Pues alguna especie química rara que tuviera orbitales vacíos, como el H+, ¿no? Y entonces se da el enlace covalente coordinado. Así. NH3 tiene un átomo de nitrógeno central con 2 electrones de valencia no compartidos. H+ no tiene ningún electrón, no tiene orbital. Pues es prácticamente yo pongo la casa, tú pones los refrescos. ¿Sí? Es un enlace especial en donde uno de los elementos pone orbitales y el otro pone los electrones. En covalente polar y no polar no pasa eso. Cada elemento pone un electrón, ¿no? Es justo. Aquí un elemento pone el electrónico y el otro un orbital para alojarlo. ¿Sí? Ahora, el agua, no lo puse en una diapositiva, error mío. Espero que lo recuerdes o lo hayas visto. El agua todo el tiempo se está disociando, ¿no? El agua se parte en cationes de hidrógeno y aniones hidroxilo, y esto está calculado, se llama constante de disociación del agua, KW, que vale 1 por 10 a la menos 14 moles por litro. 1 por 10 a la menos 14 molar, ¿no? Si le sacas el logaritmo negativo, te da un valor de 14, que explica la ecuación de pH. Bueno, el punto es que el agua todo el tiempo se está disociando y asociando, ¿no? Si está presente en agua una molécula como el amoníaco que tiene un par de electrónico
valencia no compartido, va a desviar la disociación del agua, va a capturar los iones de hidrógeno y solamente se van a quedar los hidroxilo. Y esto se va a ir acumulando. Y entonces, en la solución, va a haber amoníaco con hidrógeno, el catión de hidrógeno ligados de forma covalente coordinada, o sea, generando el catión de amonio, y aparte un montón de iones hidroxilo. Explicaría el carácter básico de una sustancia que no tiene OHs en su fórmula. ¿Ve? Ahora, cuando se da un enlace covalente coordinado, genera un catión. Por eso es que la molécula está entre corchetes y tiene aquí un símbolo de más. El hidrógeno está poniendo orbitales, pero también está poniendo un protón, ¿no? Entonces le estamos agregando una carga positiva al complejo molecular. Cuando cambiamos los diagramas de Lewis por líneas, recuerda que cada línea representa un enlace covalente. El caso del enlace coordinado se representa por una flecha, como se ve aquí. ¿Sí? Interesante, ¿no? Regreso a la ecuación de Bronsted-Lowry. El amoníaco aprovecha el fenómeno de disociación del agua y liga de forma covalente coordinada el catión de hidrógeno, produciendo así el catión de amonio. Y entonces lo que resta del agua, que es un hidroxilo, empieza a acumular en el medio, en el sistema. Entendiendo esto, nomás resta ponerle nombrecillos. Bronsted-Lowry ve a los ácidos y a las bases como entidades correspondientes, así como ocurre en el proceso redox con los agentes reductores y agentes oxidantes, ¿no? Siempre que hay una base tiene que haber un ácido. ¿Cómo definen estos señores a los ácidos y a las bases? Los ácidos son sustancias que donan cationes de hidrógeno. No los disocian, no los dejan ahí todos solos, flotando. Los donan, se los dan a alguien más. Las bases son sustancias que reciben cationes de hidrógeno y los ligan de manera covalente coordinada. No cualquier sustancia es una base de Bronsted-Lowry. Tiene que haber un elemento central que tenga un par electrónico no compartido, porque así y solo así se puede generar el enlace de coordinación. ¿Se ve? Según Bronsted-Lowry, el agua actúa como le conviene. En este caso, el agua sería el ácido. Por eso es que es válido llamarle al agua ácido oxídrico. O sea, llamarla como un hidrácido, ¿no? Como un hidrácido de oxígeno. Y entonces, la base, al momento de aceptar el catión de hidrógeno del agua, se convierte en su ácido conjugado y el ácido, que es el agua, se convierte en su base conjugada. Nomenclatura únicamente. ¿Estamos? Entonces, ya entendimos 4 tipos de enlaces: iónico, covalente polar, covalente no polar, covalente coordinado. Dije al inicio, es subestimado. El hecho de que sea el típico gandaya que va a la fiesta, a la casa de alguien más, no significa que no sea importante. Esto lo voy a decir muy rápido, no es algo que vayas a ver, punto, o quién sabe si lo vayas a ver, no sé. O en el metabolismo de los azúcares y las grasas, nuestras células producen ATP, adenosín 5'-trifosfato, un nucleótido que tiene enlaces de alta energía entre grupos fosfato. Todo lo que comemos en términos de energía es para producir esta cosa. Es complejísimo el fenómeno. Pero para que esto ocurra, tiene que haber un proceso redox increíblemente complejo. Cuando comemos, no sé, un gansito marinela, lo único que nos quedamos en términos energéticos son los electrones de los átomos de ese gansito. Y esos electrones los tenemos que acarrear de alguna manera. Entonces, a nivel celular tenemos una molécula llamada nicotinamida de dinucleótido monofosfato que puede acarrear un par electrónico de manera covalente coordinada. ¿Sí? Nos está acabando el tiempo. Cerramos y volvemos a ingresar. Nos vemos en cuestión de unos segundos.
Si estás viendo la presentación, regálame un like, por favor. Si estás viendo la presentación, un like. Bien. Repito, no me voy a tardar mucho en esto, solamente quiero darte algunos datos de lugares importantes donde hay covalentes coordinados. El fenómeno metabólico termina en las mitocondrias en una serie de proteínas bien complejas. Y esas proteínas son redox. La última se llama citocromo oxidasa. Respiras oxígeno para que ese condenado oxígeno se lleve un par electrónico de esa proteína y el sistema no se sature. ¿Y qué crees? Ese momento en el que oxígeno se pega a esa proteína se da por un enlace de coordinación. Así se ve la proteína. Está de locos. Y eso se da porque esa proteína es una proteína metálica que tiene un átomo de hierro con hibridaciones de orbitales, en donde hay orbitales vacíos, en donde cosas pueden llegar y poner sus electrones por pares, ¿no? O sea, formar covalentes coordinados. Este fenómeno también se da en la hemoglobina de la sangre, es una proteína, también tiene un núcleo ferroso en un grupo hemo, que es un anillo tetrapirrólico, y también el oxígeno que transportamos en nuestras arterias está ligado a los glóbulos rojos por enlaces de coordinación. Qué cosas, ¿no? Y luego dicen que no sirven para nada. Una de mis moléculas favoritas, el cianuro. Me gusta tanto que hasta Metallica tiene una canción. Un veneno mortal, una de las cosas más letales que existen. ¿Y qué crees? En cualquiera de sus fórmulas, sus formas, en como sal o como ácido, orgánico o inorgánico, nos mata porque genera enlaces covalentes coordinados con nuestra hemoglobina y con nuestras mitocondrias. Satura los orbitales vacíos que tiene el átomo de hierro en estas estructuras que nos hacen vivir y nos morimos. Rapidísimo, ¿no? Cianuro, un veneno que mata con coordinación. Suena hasta poético. No voy a entrar a detalles de esto porque si no vamos a invertir tiempo que no deberíamos. Si gustas, luego te puedo dar toda una clase de toxicología de cianuro. Es bellísimo. Terminas en una acidosis metabólica como las personas que tienen problemas respiratorios, COVID, influenza, o que están dentro de un edificio con monóxido de carbono, ¿no? Como un incendio. O abajo del mar. En fin, son importantes los enlaces de coordinación, están en lugares que ni te imaginas. Vamos ahora con el último tipo de enlace, el enlace metálico. Ocurre entre elementos metálicos, como su nombre lo indica, y tiene el mismo estatus que el enlace iónico. Los que son muy puristas dicen que no es un enlace, que es una interacción electrónica, y hasta cierto punto sí. Bien, hay dos modelos para explicar el enlace metálico. Este es el clásico, es ya viejón, no se ha invalidado del todo, pero hay uno mejor. Este primer modelo dice que los átomos de los metales en un cuerpo metálico, llámese una barra de hierro, una barra de cobre, colocan sus electrones en una nube. ¿Sí? Los están algo así como compartiendo. El punto es que esta nube, este mar de electrones, explica la alta capacidad de conducción eléctrica y térmica de los metales, porque estos electrones actuarían como bolas de billar, ¿no? Un electrón que entra al sistema puede golpear al siguiente y luego al siguiente, luego al siguiente, luego al siguiente, luego al siguiente. Sin embargo, este modelo tiene pues el detalle de que no es muy claro en cuestión a la forma en que se genera el enlace. Y además, pues no hay mucha evidencia empírica que lo soporte. Según se propone, pues entra un electrón al sistema y se va golpeando toda la cadena de electrones hasta que un electrón sale, ¿no? Y entonces se mantiene el concepto de corriente eléctrica. Algo así como el recórrase para atrás cuando el autobús está hasta el tope, ¿no? Tal vez. En particular me gusta más este modelo del enlace metálico, que es la teoría de bandas.
es muy socorrido por aquellos ingenieros en electrónica. Resulta que los metales, cuando están juntos, los átomos metálicos cuando están juntos, pasan electrones de valencia de un átomo a otro. Aquí vemos el caso del sodio. Tenemos un átomo de sodio con su único electrón de valencia, el de 3s1. Cuando llega otro átomo de sodio, ese primer átomo le pasa su electrón de valencia al orbital 3s del otro átomo. Y luego si llegan otro par de átomos, hacen lo mismo. Entonces esto se va acumulando. Y los electrones de valencia de esos átomos se van acumulando en los orbitales de la mitad. El resto de los átomos involucrados en el enlace metálico no tienen electrones de valencia, quedan sin electrones en su orbital externo. Entonces eso genera dos bandas a nivel del cuerpo metálico, como se ve en el esquema que está a la derecha. En una de ellas tenemos todos los electrones y en la otra tenemos, si bien no orbitales totalmente vacíos, electrones con mucho espacio en donde moverse. Y entonces, en este modelo propone que la conductividad eléctrica térmica de los metales se explica porque la banda de abajo, llamada en banda de conducción, permite la cinética electrónica, el movimiento de los electrones, el golpeteo, ¿no? Vaya, no es del todo incompatible con el modelo de la nube de electrones, pero parece tener mayor sustento. Repito, tanto el enlace metálico como el iónico se discute si son realmente enlaces o si son fenómenos electrostáticos. Interesante. Ahora, vamos a ver un ejercicio típico de enlaces y luego nos pasamos a ver las fuerzas intermoleculares, también llamados enlaces intermoleculares. Bien, este ejercicio dice así. Dibuja la estructura de Lewis e indica el tipo de enlace formado en los siguientes compuestos. Y aquí tenemos 3 compuestos. A, B y C. Yo sé que esto es un curso de regularización, pero también sé que están en ingeniería y pasaron un examen de admisión y pasaron por cursos de preparatoria y secundaria. La pregunta, nuevamente, no pretendo poner en evidencia a nadie, es solamente aprender del momento. ¿Saben qué moléculas son? ¿Cómo se llaman? En el sistema que gusten. Al menos la primera sí, ¿no? Si no, voy a sentir como que le hablé a la pared los últimos 10 minutos. La primera todo el mundo sabe que es amoníaco, ¿no? Ya, esa está fácil. La segunda, HCN. No estoy seguro, pero es cianuro de hidrógeno. Cianuro de hidrógeno se lo nombras en el sistema Stock o ácido cianhídrico. Bien. Y la última es una molécula orgánica. ¿Alguno? ¿Alguna? No, no es cobalto, es un grupo carbonilo. Dicloruro de carbonilo. ¿Sí? Bien. Para que fuera cobalto tendría que ser C o minúscula, ¿no? Según el sistema establecido por Berzelius. El cachetón ese que puso los símbolos en la tabla periódica. Muy bien. Bolita de Pauling a la mano. Pues el primer caso, amoníaco. Vaya, lo mismo que expliqué hace un momento. Coeficientes de electronegatividad. Y nitrógeno 3, hidrógeno 2.1. Los restos, 0.9. Es menor a 1.7, pero mayor a 0.4. En la molécula de amoníaco entre los átomos de nitrógeno e hidrógeno hay un enlace covalente de tipo polar. ¿Sí? No es iónico, no hay redox, es covalente polar. Pinto el diagrama de Lewis. Se suele, por orden, usar un código de colores. ¿Sí? Voy a pintar aquí los electrones de los hidrógenos en rojo. Así, ¿no?
Listo. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el nitrógeno? 2, 4, 5. ¿Estás de acuerdo? 1s2, 2s2, 2p3. 3 y 2 son 5. ¿Cuántos comparte? 3, para lograr el octeto. Los dos de arriba, ya dijimos, son electrones de valencia no compartidos, en donde puede generar un enlace de coordinación. De hecho, cuando lo cambias por flechas, le sueles poner aquí una barrita como si fuera la virgulilla de la ñ. Por si no lo sabías, el símbolo que tiene la ñ arriba se llama virgulilla. Yo no escogí el nombre, está feo. Bueno. Listo. Esto lo bajé de internet, no lo hice yo. Se puede mejorar colocando los símbolos de cationes y aniones parciales, o sea, los polos, ¿te acuerdas? Una delta minúscula. ¿Cuál es el polo negativo? Pues el elemento más electronegativo, en este caso, nitrógeno, ¿no? Entonces aquí le pongo un delta menos. Y los hidrógenos actuarían como delta más. ¿Sí? Listo. Un ejercicio de enlaces resuelto. Nos están pidiendo determinar el tipo de enlace y dibujar el diagrama de Lewis del amoníaco. ¿Sí? Si por ahí llegara un H más chismosillo ahí solito con ganas de compartir, pero sin nada que ofrecer más que una linda casa, pues se le pega aquí y ya no sería amoníaco, sería ion de amonio en un enlace covalente coordinado. Pero no es el caso. ¿Estamos? Bien. ¿Qué sigue? El ácido cianhídrico. Está interesante porque son 3 elementos. Y los 3 no tienen que ver entre sí. El nitrógeno se junta con carbono y el hidrógeno con carbono, pero nitrógeno e hidrógeno no se tocan. Necesitamos los coeficientes de electronegatividad de los 3 elementos. Están arriba. Nitrógeno 3.0, hidrógeno 2.1, carbono 2.5. Pienso en las combinaciones posibles. Necesito las configuraciones, de hecho. Nitrógeno 1s2, 2s2, 2p3. Carbono 1s2, 2s2, 2p2. Hidrógeno 1s1. ¿Sí? Entre carbono y nitrógeno se van a generar 3 enlaces covalentes, porque al nitrógeno le hacen falta 3 electrones para llegar al octeto. Si el carbono genera 3 enlaces, ya tiene 3 de 4 electrones que le hacen falta. Le falta uno solamente para completar el octeto. Pues ese lo hace con hidrógeno, ¿no? Y al hidrógeno resulta que le falta uno para completar el dueto. Entonces así se logra la estabilidad. Hidrógeno con carbono, carbono con hidrógeno. Calculamos las diferencias por parejas. Carbono con nitrógeno, la diferencia de electronegatividad es 0.5, pero carbono con hidrógeno, como ya habíamos dicho, es 0.4. Y entonces tenemos una molécula que tiene uniones covalentes de los dos tipos. Entre carbono y nitrógeno es covalente polar y entre carbono y hidrógeno es covalente no polar. Estas moléculas son bien interesantes porque tienen características anfipáticas. Se mezclan con el agua y se mezclan con el aceite. Por eso es que es tan fácil envenenar con cianuro, porque lo puedes mezclar con refresco, pero también lo puedes poner en unas carnitas, ¿no? Y además tiene un olorcito como almendra. Muy bien. ¿Se entiende? Obsérvese cómo todos los elementos logran su estabilidad. Configuraciones después del enlace. Hidrógeno, 1s2, como si fuera helio. Carbono y nitrógeno, 1s2, 2s2, 2p6, como si fuera neón. Capas de valencia completas. Si queremos mejorar este diagrama que yo descargué de internet, no hice yo por flojo, pues solamente hay que colocar los símbolos de polos, de cargas entre carbono y nitrógeno. Vemos los coeficientes de electronegatividad y nos damos cuenta que nuevamente el nitrógeno sería el polo negativo. Esto no aplica entre carbono e hidrógeno. Ahí la unión es covalente no polar. ¿Sí? Bien. Estos ejercicios están gentiles. No dudo que ustedes, más adelante, en semestres posteriores, les pongan diagramas de Lewis de moléculas bien hardcore. Mucha suerte con eso. Bien. Y finalmente el dicloruro de carbonilo, otro compuesto bien tóxico. Tiene la siguiente estructura.
como es una molécula orgánica y el nombre nos lo está indicando, el carbono se une con el oxígeno con un doble enlace covalente, ¿te acuerdas? El grupo carbonilo, lo encuentras en cetonas, lo encuentras en aldehídos, lo encuentras en ácidos carboxílicos, lo encuentras en amidas, ¿sí? Y además está halogenado, el carbono está halogenado, tiene ahí 2 cloros. Entonces ya tenemos la estructura, ¿quién con quién? Lo único que hace falta es completar el diagrama de Lewis. Y puse acá los átomos sin electrones para ponerlos aquí en vivo y en directo. Empiezo con los electrones de valencia del carbono. ¿Cuál es la configuración, Javi, del carbono? Elemento 6. 1s2, 2s2 y 2p2, creo. Electrones de valencia. 4. Le voy a poner uno con cloro, es obvio. Otro con cloro, es obvio. Y aquí le voy a poner 2. De hecho, la fórmula que está a la izquierda me lo sugiere, ¿no? Me lo indica. Configuración del cloro. Elemento 17. ¿Quién me ayuda? ¿Quién no está, Javi? Elemento 17. Si es de memoria, mejor. Si no, viendo su tabla, no importa. Pero veloz. Cloro. Configuración electrónica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p5. Gracias. Electrones de valencia, perdón. 7. 7, como todos los halógenos o elementos del grupo 17, ¿cierto? Entonces al cloro le voy a pintar 7 puntos. Los voy a pintar en verde. Uno aquí compartido con carbono. Me faltan 6. 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Y este cloro igual. Uno compartido con carbono y otros 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos falta oxígeno. Configuración del oxígeno. Alguien que no sea Luis Gerardo ni Javier. Oxígeno, elemento número 8. ¿Quién dijo yo? Yo. Ok, adelante. 1s2, 2s2, 2p4 2p4, bien. o sí 8. Electrones de valencia, ¿cuántos? 6. Bien. Le faltan 2 para el octeto, ¿verdad? Por eso genera un doble enlace covalente con carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuenten puntos, son 8, no importa el elemento. Cada cloro tiene 8. El carbono tiene 8. Y el oxígeno tiene 8. ¿Sí? Este es el diagrama de Lewis para el dicloruro de carbonilo. Configuraciones después del enlace. Oxígeno, 1s2, 2s2, 2p6, como si fuera neón. Carbono, 1s2, 2s2, 2p6, como si fuera neón. ¿Cuál es la configuración del cloro después del enlace? Configuración del cloro después del enlace. Cuando hago este tipo de preguntas no son retóricas, aclaro. Sí espero una respuesta. ¿Alguien? ¿De Team Marine, así como Negan? ¿De Doping Web? A ver, Rodrigo, ¿te la sabes? La configuración del cloro después del enlace, de este enlace. Como si fuera argón. ¿Sí? Bien, excelente. Listo. Igual, si queremos mejorar este diagramita, pues hay que ver qué tipo de enlaces son. Entre carbono y oxígeno es covalente polar y entre carbono y cloro es no polar. Entonces, en el caso de carbono-oxígeno habrá que indicar los polos. Vemos los coeficientes de electronegatividad de la tabla de Pauli y nos damos cuenta que el oxígeno es más electronegativo.
Esto es negativo. Este es positivo. No aplica entre carbono y cloro. Ahí es covalente no polar. Es una molécula que tiene las mismas características que la anterior. Y es en dos sentidos, ¿no? En cuanto a toxicidad, esto también es mortal. Y en cuanto a características eléctricas, tienen una parte no polar y una parte polar. ¿Sí? Bien. Ejercicio típico de enlaces. Borro y continúo. Tiene esa pizarra para dibujarlo, pero ya. Vamos a cambiar de nivel de organización. Lo que acabamos de ver se conocen como enlaces químicos o también como enlaces intramoleculares. O sea, iónico, covalente polar, covalente no polar, covalente coordinado y metálico. Enlaces intramoleculares o enlaces químicos. Pero existen uniones entre moléculas, ¿no? Las moléculas se juntan para formar ya sea moléculas más grandes o cuerpos. En un vaso de agua no hay una molécula de agua. En una chamarra de poliestireno, poliuretano, no hay una sola molécula. Siempre hay muchas moléculas, ¿no? Y estas están unidas, están pegadas. Ahora se da el fenómeno por unas cosas llamadas fuerzas intermoleculares, que son realmente sencillas de entender si tienes muy claro cada uno de los enlaces. Bien. A nivel físico, luego se les generaliza como fuerzas de cohesión-adhesión. Cohesión si son las moléculas de un mismo cuerpo, adhesión si son las moléculas de un cuerpo con respecto a otro. Y no estoy en contra de esta generalización, dado que terminan siendo todas fuerzas electrostáticas. Una vez más, ley de Coulomb. Sin embargo, a nivel químico, se suelen tipificar. Hay dos grupos, las fuerzas intermoleculares fuertes, que son las de arriba, ion-ion, ion dipolo inducido y fuerzas hidrofóbicas, y las fuerzas intermoleculares débiles, también conocidas como fuerzas de Van der Waals. Y las hay de tres tipos, dipolo-dipolo, entre los que se incluye el puente de hidrógeno, las dipolo-dipolo inducido y las dipolo instantáneo dipolo inducido. ¿Sí? Suelen ser preguntas muy socorridas en exámenes de ingreso, tal vez se enfrentaron a ellas, y pues es un tema obligado dentro de la química. Déjenme ver cómo andamos de tiempo. Ok. Yo creo que vamos a cortar aquí. Nomás les comparto lo que veríamos en una siguiente sesión. Cómo estas fuerzas se van explicando por los enlaces, ¿no? Las uniones intermoleculares ion-ion pues se dan entre dos moléculas iónicas. Las ion-dipolo entre una molécula iónica y una molécula covalente polar. Las moléculas ion-dipolo inducido, iónica con covalente no polar. Covalente no polar con covalente no polar. Covalente polar con covalente polar. Covalente polar con covalente no polar. Covalente no polar con covalente no polar. ¿Sabes diferenciar los enlaces entre moléculas? Es muy fácil entender las fuerzas de interacción moleculares. ¿Bien? Acabando esto, hay dos opciones. Bueno, tres. Inciso A, opción A. Que me hagan llegar un nuevo resumen o apuntes o lo que tengan y mejorar el tema de enlaces, ver cosas más complicadas. Desconozco que estén viendo, no estoy en su clase. Opción B, armarles un cursito, el que ya les había mencionado, sobre hits de la mecánica cuántica. Cosas que no vimos porque realmente abordamos el problema de la dualidad onda-partícula, la ecuación de De Broglie, por los problemas de la tarea, y nada más. Pero faltó hablar del problema del cuerpo negro de Planck, el modelo de Schrödinger, el principio de incertidumbre, indeterminación cuántica y demás. Si quieren podemos tener una clase así cuanticona, tutti frutti. O opción 3, ya no nos volvemos a ver jamás. Esto dura hasta que ustedes quieran. Sea cual sea el caso, por favor avísenme. Yo espero que sea Javid. Si Javid no puede, pues alguien más. ¿Estamos? Dentro de las cualidades que no poseo es leer mentes. Si no me avisan, yo no sé qué va a pasar, qué están pensando, qué quieren o qué no quieren. Necesito leer su respuesta. Entonces, por favor, quedo en espera de esa información. Y por el día de hoy aquí dejamos.